¿Bien ahí? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Vimos la parte de transposición de los grandes vasos, que yo decía que el pronóstico de estos pacientes es muy difícil y que si no son tratados vendría a ser, es inevitable justamente su muerte. Por eso se trata de la cirugía cardiovascular. Yo he tenido pacientes, ya le digo, con esta patología, y que muchos de ellos no salieron de la cirugía. Entonces realmente es muy jodido en ese sentido de la gravedad. La otra patología que tiene que ver con la clasificación de la cianótica sería la tetralogía de Fallot, que justamente es una patología en sí relativamente frecuente y que hasta un 10% es una de las patologías en cuanto a los niños. O sea que estadísticamente un 10% de los recién nacidos pueden tener tetralogía de Fallot. Presenta comunicación interventricular, obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho en sí, cabalgamiento de la aorta, desplazada hacia la derecha sobre el septo intraventricular, y el paciente presenta crisis hipóxicas, se caracteriza por irritabilidad, llanto prolongado, cianosis en aumento y disminución del soplo cardíaco. Eso serían en cuanto a la parte clínica en sí del paciente, tetralogía de Fallot. También es operable en sí, o sea, se puede realizar la operación y es más factible en cuanto a no tienen tanto gravedad como la transposición de los grandes vasos. La otra patología es la estenosis pulmonar, que justamente constituye alrededor de un 12% en cuanto a las patologías cardíacas congénitas. Y existe fusión de las comisuras, vendría a ser en este sentido, con orificios pequeños, ocasionalmente de la válvula, o sea que está mal formada la válvula en sí, y está inmóvil con paredes engrosadas, por eso provoca, vendría a ser la estenosis pulmonar. El neonato puede ser asintomático, o justamente puede presentar síntomas como cianosis, taquipnea y el rechazo al alimento. ¿No? Por ahí lo determina. Yo les comentaba que cuando el niño nace en sí, nosotros vemos todo porque no puede expresar lo que siente ni nada, entonces como que la parte de enfermería es primordial para detectar síntomas y justamente poder efectuar un diagnóstico, ya sea a través de la cianosis que pueda llegar a tener, ya sea porque no se quiere alimentar, o también lo que es visible en cuanto, por ejemplo, a estar respirando mal, como una taquipnea. La siguiente, que es la hipertrofia del ventrículo derecho, justamente es el engrosamiento de las paredes del ventrículo derecho en sí, que es secundaria a una sobrecarga crónica de presión que puede existir. Puede ser causada por diferentes patologías que aumentan la precarga del ventrículo derecho y se asocia con una morbilidad y mortalidad significativamente alta. Entonces también hay que tener en cuenta los inconvenientes que pueden existir en relación a este tipo de patología. Esta sería la clasificación de las cianóticas. Vamos al grupo de las acianóticas, que son las más comunes en sí, que por ejemplo la comunicación interventricular, o es el defecto del tabique ventricular, que es una abertura justamente en la pared del tabique, que divide las dos cavidades inferiores del corazón, conocidas como los ventrículos derecho e izquierdo, y es un defecto cardíaco congénito. O sea que por ahí, por la parte de los ventrículos no tendría que pasar nada de sangre entre las paredes, entre ellos. Entonces lo que se hace en la cirugía cardiovascular es el cierre nada más, son operaciones muy sencillas.
Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? La otra patología es la comunicación interauricular. Es similar a la de la comunicación interventricular, es una cardiopatía de origen congénito en sí acianótica, consiste en una deficiencia del septum o tabique que separa las cavidades del corazón, justamente, que la denominamos las aurículas y que resulta, vendría a ser en una libre comunicación entre el lado derecho e izquierdo de las aurículas en sí, que no debería existir. También el pronóstico es favorable y con una operación se recupera enseguida el paciente. La otra patología es el ductus persistente, que este ductus vendría a ser es la persistencia después de nacer de la comunicación que normalmente existe entre el sistema arterial pulmonar y la aorta durante la vida fetal, justamente denominada ductus arterioso, que también algunos pueden ser operables u otros no. La estenosis pulmonar, que es un defecto congénito presentado al nacer, que ocurre debido al desarrollo anormal del corazón del feto durante las primeras 8 semanas de embarazo, donde la válvula pulmonar se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. O sea que en esas primeras semanas son las que pueden determinar justamente la estenosis pulmonar. Y la última sería la parte de coartación de aorta, que es un defecto cardíaco congénito que consiste en un estrechamiento de la aorta. Para recordar, la aorta lleva justamente la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo a todo el cuerpo. Entonces, cuando hay un déficit de esto, no llega la cantidad suficiente de sangre a todas las células. Entonces, es un gran inconveniente. Estas serían las dos formas de clasificación de las patologías cianóticas y acianóticas. Vamos a la otra. Y acá lo que van a ver en el cuadro serían las cardiopatías congénitas acianóticas y las cianóticas, pero con los problemas vendría a ser a nivel de, por ejemplo, las cardiopatías congénitas acianóticas que tienen un cortocircuito de izquierda a derecha, que ya lo estuvimos viendo con la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el ductus. Las obstructivas del corazón vendría a ser izquierdo, como la coartación de aorta, como la estenosis aórtica, la estenosis mitral, la hipoplasia, y la otra que sería la insuficiencia de válvulas, y otras como por ejemplo la insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, estenosis de las ramas pulmonares. Para las cirugías cardiovasculares, si ustedes ven la parte de las válvulas, hay válvulas sintéticas que se colocan a nivel de la cavidad cardíaca en las cirugías cardiovasculares, internamente, que pueden ser la válvula mitral, puede ser también la tricuspidia, u otra válvula que necesite cambiarse. Entonces, cuando se hacen estas operaciones, uno es como que tiene un sistema de graduación, la válvula en sí, y se siente como un ruidito, como un reloj, que es la entrada y salida de la sangre a nivel cardíaco, a nivel del corazón. Las otras cardiopatías congénitas, que serían las cianóticas, una que tiene que ver con la obstructiva corazón derecho, que sería la tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar, la mezcla total, que es el ventrículo único, o atresia tricuspidia, que eso es que a veces también cuando nacen con malformaciones en los niños, puede ser que no tenga las 4 cavidades cardíacas y solamente tener 2 o una sola. Y la falta de mezcla, que justamente era la transposición de las grandes arterias, que era lo que hablamos al principio con las cianóticas. La otra.
Y acá tenemos dos formas, vendría a ser que ustedes pueden determinar con la cianosis periférica y la cianosis central. La cianosis periférica, que es la cianosis que aparece y es típica en los recién nacidos, en las manos y pies, y que se llama también acrocianosis, y esta es frecuente, pero es frecuente por el entorno relacionado con la termorregulación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la termorregulación? Que hay lugares donde el niño pierde mayor cantidad de calor y se manifiesta en el organismo. Si son chicos prematuros de repente, el lugar que pierde mayor calor en sí es la cabeza, por eso ustedes van a ver en neonatología la utilización de los gorritos para evitar esto. Y a su vez también la parte de los miembros, las manos y los pies. Entonces van a observar una cianosis que es periférica en sí, y que uno tiene que descartar justamente que no sea porque el niño tiene frío. Entonces, si persiste, la temperatura es normal, pero igual persiste eso, hay que verificar si realmente no hay otro problema. Y en cambio la cianosis central ya adquieren, vendría a ser de las membranas mucosas, en especial de la boca, la lengua y las extremidades, del lecho unguial, justamente de las uñas también, y que uno lo toca al niño y no, vendría a ser, no están fríos los miembros ni nada, sino que están tibios. Entonces significa que la cianosis central puede ser justamente debido a una cardiopatía congénita. Entonces hay que controlarlo mucho más de cerca y verificar qué estudios le van a hacer para determinar un diagnóstico preciso. La siguiente. Las manifestaciones clínicas, que algunos ya lo fuimos viendo, pero que sería la taquipnea por un lado. ¿Se acuerdan que en cuanto a taquipnea, decíamos que el niño puede tener respiraciones hasta 60 respiraciones por minuto? Y que cuando hay taquipnea, esto se va mucho más alto, puede llegar a 80, un poco más también, pero que también aparece relacionado con la dificultad respiratoria, el aleteo nasal, el quejido, la parte de la utilización de los músculos accesorios también, que uno lo observa, y también puede haber un desbalancín en sí de lo que el aire que entra vendría a ser a nivel pulmonar, y puede ser que haya una elevación de un lado derecho o izquierdo o al revés, no es sincrónico la parte del movimiento respiratorio, entonces hay que observarlo en sí. Los soplos cardíacos, que lo podemos determinar a través de la auscultación, directamente de la auscultación cardíaca. También se puede sacar electrocardiogramas en sí, fonocardiogramas, ecocardiogramas, de acuerdo al criterio en relación a algún diagnóstico. Y se puede observar una mala perfusión periférica, que recién estamos hablando, en cuanto a si hay una cianosis periférica, o también puede ser una cianosis central. La otra sería la taquicardia. ¿Se acuerdan que en los niños podía llegar a tener hasta 140 latidos por minuto? Una taquicardia, y depende de las drogas también que se utilizan, puede llegar a tener más de 200 latidos por minuto. Es muchísimo. Y la otra manifestación que puede aparecer también, la hepatomegalia, o sea, el aumento del hígado, ¿sí?, en cuanto a tamaño. Y esto justamente puede ser por una presión a nivel cardíaco, ¿sí?, o de las presiones también a nivel sanguíneo. La otra. Y aquí podemos hacer diferenciación entre un lactante y niños mayores en sí, en cuanto a justamente las manifestaciones clínicas que pueden tener. Una sería la cianosis, que puede ser generalizada, justamente en las mucosas, labios, lengua y conjuntivas, que aparecen en sí. Y otra puede ser el esfuerzo, por el llanto, la alimentación y central o periférica, que puede llegar a tener el niño, que esto determina más que todo la observación de enfermería. La disnea,
que después del esfuerzo físico, por ejemplo del llanto, el niño también presenta mayor dificultad respiratoria. La fatiga en sí, el retraso en el crecimiento y desarrollo también es una consecuencia de que puede haber una patología. La hipotonía, no tiene la fuerza necesaria el niño como para, por ejemplo, llorar, moverse, es hipotónico, está flácido. Una diaforesis excesiva también, y edema. En los pacientes justamente con cardiopatía congénita o cualquier tipo de paciente con cardiopatía en sí, hay retención de líquido. Entonces nosotros tenemos que pesarlo justamente todos los días, a veces en distintos momentos del día, y verificar que ese aumento de peso no se relaciona justamente con algún edema que tenga el niño. Entonces eso también compromete a que hay una alteración cardíaca en sí. Y en niños mayores, bueno, lo que vamos a observar es la alteración en el crecimiento. Esto hace que esta patología sea justamente un problema en cuanto al crecimiento en sí, y hay que verificarlo. La fatiga, o sea, en niños mayores van a correr de repente y no lo van a soportar mucho, entonces ustedes van a observar que se cansa mucho. La disnea de esfuerzo justamente al querer hacerlo, la posición de ortopnea, puede aparecer cefalea también, fatiga de extremidades inferiores que tienen que ver sin hacer ninguna actividad de decir, bueno, se esforzó porque corrió ni nada, sino que el solo hecho de caminar. Puede llegar a presentar también epístasis, el sangrado constante, y disnea bastante sin esfuerzo, también puede parecer una idea, vendría a ser en cualquier momento del día. Entonces hay que observarlos bien y si uno tiene dudas de repente, consultar para que le hagan todos los estudios para determinar si hay que hacer algunos estudios ya distintos como para llegar a una operación si fuera necesario. Y bueno, los cuidados de enfermería. La parte de la valoración justamente que uno va a realizar, la exploración física, el énfasis buscar vendría a ser la coloración que estuvimos viendo en cuanto a la cianosis periférica o directamente la central. El pulso, siempre en estos pacientes es recomendable controlar el pulso apical directamente en el corazón y el periférico y hacer la relación, la diferencia entre el apical y el periférico que uno va a controlar. La respiración, es importante también verificarla, está muy relacionada la parte cardíaca con la respiratoria. La presión arterial puede ser que puede estar elevada o no. La exploración en sí, de todo el cuerpo en sí, buscando algún signo o síntoma en sí del paciente. Y la ocultación del tórax, que es muy importante justamente, que hoy hablamos también de la parte de los soplos que se pueden llegar a ocultar en relación a la parte cardíaca. Lo que en la anamnesis es muy importante es el examen de antecedentes del bajo peso que haya tenido el niño al nacer. Por ahí fue a término, pero no, supuestamente no se alimentó bien durante la gestación. La intolerancia justamente al esfuerzo, que cualquier movimiento que hace como que le trae, repercute en su organismo. Y posturas poco común, que puede ser que adopte una postura que no sea común en cuanto al niño en sí, por ejemplo la automnea, sería una. La otra. Y la siguiente tiene que ver con con la valoración general cardiorrespiratoria, la oxigenación, si necesita de oxigenoterapia este paciente, los ruidos respiratorios disminuidos, están disminuidos o no, qué sucedió, ocultar los campos pulmonares, la cianosis, la taquipnea, si la piel está pálida y fría,
el llenado capilar disminuido, todos esos son antecedentes que yo tengo que tener en cuenta sí o sí. Se debe mantener la oxigenación indicada. Si nosotros recordamos, ¿se acuerdan que la oxigenación que podían tener los recién nacidos eran a través del halo cefálico? Puede ser también a través de el catéter nasal en sí. Si son niños mayores, máscara. Y llegado el momento, bueno, una oxigenación por medio ya de invasiva en sí, que es el ventilador o respirador. La vigilancia y monitorización es muy importante, tener en cuenta sí o sí en cuanto al desarrollo en sí de los signos que van apareciendo, los signos y síntomas, y los monitores que me va a dar todo un parámetro. Inclusive a veces se hacen la monitorización para también determinar si hay un problema cardíaco. Por ejemplo, se hace un D2 largo en cuanto al electrocardiograma para verificar alguna alteración en el trazado de diagnóstico. Hay monitores que directamente congela la pantalla y lo deja ahí grabado para que uno lo pueda visualizar. Los fármacos, justamente por bomba de infusión, que los fármacos tienen que ver con digitales, como en los adultos, y también tienen que ver con diuréticos si fuera necesario, para evitar justamente para la disminución de los edemas. La medición de la diuresis, que es muy importante, la gasometría arterial, que uno retira, vendría a ser la gasometría con el procedimiento que es distinto al adulto. Utiliza una aguja 21 directamente, que es para una váter, utiliza y por supuesto tiene que estar heparinizada para poder retirar la parte de la sangre arterial. Y la posición no es en forma perpendicular como se hace en el adulto, sino a 45 grados. Uno oculta, vendría a ser, uno presiona y determina dónde está la arteria y ahí realiza la punción. Apenas uno introduce y va retirando la aguja, va viendo que viene la sangre arterial, que sin hacer presión ni nada, ya llega a la jeringa. Y ya en niños, recién nacido, con 0,5, ya se puede hacer una gasometría tranquilamente, justamente para evitar la disminución de la volemia. El aporte nutricional es el adecuado, lo que se hace, no se hace, debería ser por succión, justamente por que vamos a favorecer esto que aumente la frecuencia cardíaca y respiratoria, y el chico no se va a querer alimentar, entonces se hace por sonda orogástrica, por gavage. Por gavage significa que físicamente por gravedad uno coloca la sonda con una jeringa y va bajando, vendría a ser el alimento por la sonda en sí, sin hacer presión ni nada, baja adecuadamente, y se comienza con cantidades mínimas para ir viendo la tolerancia del niño. A veces se lo alimenta cada 2 horas o cada 3 horas de acuerdo a la indicación. Y mantener, vendría a ser en la cuna o la incubadora o la servocuna, el calor que corresponda. La otra. Bueno, y la otra tiene que ver con la aspiración de secreciones. A ver, ¿qué preguntan? Acá una de sus compañeras pregunta si legalmente se puede sacar sangre arterial en los neonatos. Está cuestionado como en cualquier terapia intensiva la parte de extracción de sangre arterial. Yo que trabajé en neonatología, en la parte de pediatría y también adulto, hay como un protocolo en las terapias intensivas
porque tiene que ver con la parte de habilidad y destreza del personal. Entonces, cuando se hacen las historias clínicas en sí, es como que habilita en la parte de los médicos a que lo pueda hacer el día. En este sentido se puede hacer, pero ya le digo, por la habilidad y destreza, porque ni los médicos tienen la habilidad y destreza que tenemos nosotros, y si uno más, vendría a ser, provoca más funciones en el niño, puede provocar mayor cantidad de infecciones. Entonces se trata de evitar eso. Y si no, lo que se puede hacer es que yo les comentaba también que puede tener un catéter directamente a nivel arterial, que puede ser por el cordón umbilical los primeros 7 días de vida del niño, y realizar las extracciones directamente a través de las arterias del cordón umbilical. Esa sería una posibilidad. Cuando ya no tiene, vendría a ser el cordón umbilical en sí, que se cayó, lo que tenemos que hacer son directamente las punciones nosotros. Uno trata de evitar justamente eso, pero la parte legal no lo tenemos nosotros como prescripto dentro de las competencias que están aceptadas. Lo que sí ya les digo, hay una relación con el equipo de salud que hay cosas que nos permiten hacer y otras no. A mí, por ejemplo, me pasó con la parte de percutáneas. A mí la parte legal me dice que las percutáneas se pueden colocar a nivel periférica. Entonces yo las colocaba a nivel periférica. El problema es que a nivel periférica, si paso alguna droga vasoactiva, puedo provocar una flebitis, una necrosis directamente. Entonces, directamente el médico me autorizaba, a través de la historia clínica del paciente, a colocarla como vía central. De esa forma yo también tenía mi parte legal como que estaba resguardada. No sé si contesté a la pregunta de la compañera. Bueno, y para ir terminando, la parte de la aspiración de secreciones, según justamente sea necesario, para mantener las vías aéreas permeables del niño. En sí, la parte de la aspiración de secreciones, se acuerda que se hacían en forma intermitente, si estaba intubado o si no está intubado el paciente, porque puede tener igual secreciones y hay que realizarlo. Siempre hay que tratar de evitar de introducir mucho, si no está intubado, introducir mucho en la sonda para la aspiración, porque podemos provocar algún efecto vagal y provocar una bradicardia extrema. En el caso si está intubado, verificar también de no lastimar cuando uno vendría a hacer la aspiración. Y que se introduce la sonda y hace tope, ya dejarla hasta ahí y aspirar vendría a ser intermitentemente hasta sacar las secreciones. Vigilar el estado de conciencia del niño también es muy importante, que esté activo. Recién decíamos que podía estar hipotónico, entonces hay que verificarlo de todas formas. Mantener un ambiente tranquilo es primordial. Yo les había hablado, pero que no me acuerdo si recuerdan ustedes, en relación al ruido, que se acostumbra a las terapias intensivas a utilizar las radios, ya es con los monitores que tienen la parte de la alarma, los respiradores también. Ese sonido se escucha del niño constantemente. Y el colocar vendría a ser la parte de una mamadera arriba de una incubadora, provoca un shock en el niño en cuanto al el ruido que provoca ese contacto nada más. Entonces hay que ver los decibeles en sí, para que no traiga consecuencias en sí en el niño en cuanto a los ruidos que pueden ser atribuibles a la terapia neonatal. La administración de diuréticos, según está indicado, que hablábamos por la parte de los edemas, la reposición de los electrolitos. Es muy importante la parte de no solamente la administración de diuréticos, sino también el balance hídrico que se debe realizar en estos niños,
o sea, el aporte de ingresos y de egresos, para verificar que el balance nos vendría a ser más negativo que positivo. Y también justamente cuando hablamos del peso diario, justamente para saber en cuanto a los edemas, las características de la piel y las articulaciones en sí, también es muy importante verificarlo, y el sitio de inserción del catéter. Que puede estar canalizado también el niño, tener una vía central o no. Entonces tenemos que tener en sí mucho cuidado en sí en cuanto a la inserción del catéter, y especialmente cualquier paciente, pero en este caso la parte tanto el neonato como el niño ya mayor, que puede traer consecuencias de infecciones. La otra. Y la estabilización, cómo se realiza de estos tipos de pacientes. Lo primero es la temperatura, el controlar la temperatura que puede tener el ambiente en sí, ya sea la servocuna, la incubadora, inclusive el ambiente, 25 grados se considera, y la temperatura corporal del niño. Es muy importante verificar esto, porque si bien es importante que la temperatura esté aumentada, pero sea la adecuada que necesita ese paciente, y no aumentar demasiado, que podemos llegar a que uno dice tiene fiebre y por ahí por la temperatura elevada que no se gradúa mal la parte de la termocuna o la parte de la incubadora. La oxigenación, tengo que verificar ya los signos clínicos que me puede dar el paciente en sí en cuanto a la oxigenación, que está pasando algo, entonces, ¿qué tengo que hacer yo como para la oxigenación en sí, para estabilizarlo? La circulación, que tiene que ver con la parte de la cianosis que puede aparecer, ya sea periférica o ya sea a nivel central. Las correcciones metabólicas y medio interno, puedo tener en cuenta, ya sea los preparados que pueden ir desde la parte potasio, sodio, o algún otro electrolito que necesite el paciente en sí, y los accesos vasculares seguros. Ya les digo, en neo y en los chicos no tan mayores se puede utilizar los seguros percutáneos, que son por punción, y que le duran muchísimo tiempo y puede uno pasar de todo en sí. Lo único que no se puede pasar por percutáneo son sangre, y en algún momento que puede cristalizar o tapar el catéter, el bicarbonato. Entonces se trata de tener cuidado en ese sentido. Creo que llegamos hasta acá, Andrea. Bueno, ¿alguna consulta? Profe, la administración de potasio es por sonda orogástrica, ¿no? No te escuché. Cuando le hacen las correcciones de potasios a Sí, los bebés, ¿no? Se hace sí. a través de sonda orogástrica, ¿no? No, el potasio se hace a través de una vía parenteral, en el suero. Listo. Está bien. Gracias, En el profe. suero directamente. Lo que por ahí directamente se hace en recomendaciones es con el alimento parenteral o enteral. Si llega a haber algún alimento, entonces por ahí se pueden pasar electrolitos también, pero eso ya viene preparado de farmacia. Listo. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguna otra consulta? Hola, profe, una consulta. Sí. Eso es sobre el caso paciente que tenemos. Sí. Nosotros tenemos que presenta 2 vías percutáneas. Sí. Que dice, por la primera se administra un plan de hidratación por bomba y la segunda alimentación parenteral. ¿Eso sí. no es, se le pone un catéter doble lumen? Depende, la parte de percutánea es igual para los dos. Sí puede se pone en distintos lugares por la capacidad del catéter.
El catéter es pequeño, entonces si vos pones doble lumen no va a permitir que ingrese, vendría a ser las cantidades necesarias. Entonces, Perfecto, por porque eso se nosotros estamos colocan 2. bueno, porque estábamos haciendo el PAE y nos quedaba esa duda si poníamos como que tenía una vía pero con doble lumen o Claro. 2 vías. No, son 2 vías. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. No, por nada, gracias a ustedes, chicas. ¿Alguna otra consulta? Bueno, terminamos entonces aquí y seguimos el viernes. A ver cómo preparo la clase como para que vean los videos. ¿Está? Y cualquier consulta que tengan del PAE me mandan a través de las novedades del aula virtual para que les pueda responder. Perfecto, profe. Cualquier duda, Gracias. ¿no? Aunque piensen que la más tonta, igual si la quieren hacer yo no tengo problema. Gracias, profe. Listo, Gracias, profe. Bueno, nos vemos, chicas. Nos Hasta el vemos, viernes. profe. Suerte. Chao. Chao, chao, suerte. Chao, chao.